Seguimos con más de AME Informativo a través de AME TV, canal 18 y rdmusica.com. Llegó el momento de recibir al invitado de esta mañana. Estamos hablando de José Santana. Él es el CEO de Genius Academy RD, fundador de esta academia que trae muchas buenas nuevas para los jóvenes en este momento. Bienvenido. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por tenerme aquí. ¿Se puede hablar de una educación diferente, distinta y más eficaz a través de un espacio casi que restringido, elegido específicamente para niños pequeñitos? ¿O necesariamente eso va a llegar a un punto donde va a tener que incrementar? ¿Qué ofrece Genius diferente a lo que estamos viendo en el día a día de la educación dominicana? Fundamentalmente lo que nosotros ofrecemos es educación, porque hay que distinguir entre lo que es escolarización y lo que es educación. La escolarización es un proceso donde tú vas adquiriendo información, se te va dando una serie de conceptos para que tú luego lo deposites en un examen y se te puede evaluar si tú definitivamente entiendes y dominas una cierta temática. La educación es otra cosa. Okay. La educación es pensamiento crítico, la educación es resolución de problemas, la educación es regulación emocional e inteligencia emocional. En Genius Academy definitivamente nosotros cumplimos con ese objetivo, porque nuestros estudiantes no van a nuestra institución o no lo hacen desde la casa, porque nosotros tenemos dos formas de programa. Tenemos homeschooling asistido y homeschooling donde lo hacen los padres, y tenemos microschool, que es donde los estudiantes van a nuestro local y trabajan en grupos de 7, con 7 estudiantes con un profesor. Entonces, a partir de ahí, los estudiantes sí logran eso. Nosotros hacemos mucho énfasis en tratar de entender cuáles son las potencialidades innatas de cada ser humano, de cada niño que llega a la institución, y el papel del docente en ese sentido es poder identificar esas potencialidades innatas e irse por ahí. Si tú tienes un niño que es muy bueno en tenis y muy malo en matemática, la mayoría de los padres lo que hacen es que le buscan un tutor de matemáticas. Claro. Nosotros le buscamos un tutor de tenis, porque esa es la potencialidad que él tiene. La matemática puede ser importante, puede desarrollar muchísimas cosas en el niño, pero hay formas distintas de que él pueda adquirir los conceptos matemáticos sin necesidad de socavar la fortaleza que tiene en tenis. Pero yo escuchándolo, el sistema educativo dominicano debería tener eso. Bueno, es lo que le acaba de decir, es que hay una diferencia entre escolarización. El sistema dominicano es escolarización. El sistema educativo tiene todo lo contrario. El sistema educativo lo que hace es que te anula esa potencialidad que tú tienes. Entonces, cuando tu hijo, y yo no sé si tú tienes una hija, recuerda cuando ella tenía de 0 a 4 años, 5 años, dentro de la casa. Cómo era que ella aprendía a moverse, cómo era que ella empezaba a tener destreza motora, a tocar las cosas, a reírse cuando tenía que expresarse, cosas de ese tipo. Cuando eso sucede, el niño es totalmente curioso. O sea, tiene una curiosidad prácticamente insaciable. Lo pregunta, llega una edad en que le dice la etapa de los por qué. ¿Por qué esto? Es una capacidad increíble para cuestionar todo y preguntarse el porqué de todo. Cuando los niños llegan al colegio o a la escuela, ya es donde se les empieza a decir cuándo van a aprender matemática, cuándo van a jugar, cómo se tienen que sentar, cuándo van a tener que ir al recreo. Toda esa serie de cosas va opacando la capacidad innata del niño. Ok. ¿Cuánto tiempo lleva Genius? ¿Cuándo fue que se fundó y a raíz de qué viene la idea de...? Mira, nosotros tenemos 14 años como institución. Iniciamos como programas de after school, como programa extracurricular. Teníamos... nuestros currículums son nuestros, diseñados por nosotros. Okay. Teníamos programas de ajedrez, de
de ciencia forense para niños, programas de fotografía, de cine, teníamos campamento, Campo Eureka era el campamento de Genius Academy, y empezamos con programas de after school, de extracurriculares. Antes de la pandemia, un año antes de la pandemia, yo empecé a aglutinar una serie de padres que estaban haciendo homeschooling y que le interesaba o que estaban motivados con el homeschooling. Y cuando llegó la pandemia, llegó en abril, fue que empezaron a cerrar todo, ese tipo de cosas. Nosotros decidimos para el siguiente año escolar lanzar el homeschooling, y así lo hicimos. Llegamos a tener más de 80 familias a nivel nacional en homeschooling, familias de Santiago, del sur, de Punta Cana, muchísimos de aquí de Santo Domingo, y empezamos con el homeschooling. Luego, al ver que los padres ya podían empezar a ir a trabajar y que a veces se quedaba uno o no podía ninguno de los dos quedarse en la casa dándole las clases a los niños, nosotros empezamos a implementar un programa que era homeschooling asociado. Y es que nosotros le mandamos un profesor a la casa y el profesor se encarga de la clase. Y cuando empezó la apertura, que ya estaba pasando el miedo de la pandemia y el problema del COVID, nosotros empezamos a implementar un programa que es el microschool. El microschool es, los estudiantes tienen el mismo currículum y los padres lo mandan a nuestra institución, y ahí hay clases, grupos de estudiantes, con 7 estudiantes por profesor que le dan la clase. ¿Cómo se certifica entonces un niño? Porque el sistema, por ejemplo, para tú entrar a la Universidad Dominicana, tú necesitas presentar una carta del Ministerio de Educación que diga que tú culminaste con todo el currículum validado jurídicamente por el sistema educativo dominicano para poder ingresar a la universidad. ¿Qué pasa cómo ustedes certifican esto? ¿Tienen algún acuerdo con el Ministerio de Educación? ¿Cómo se convalida eso? O si el programa de homeschooling de ustedes está validado en los Estados Unidos, porque yo tengo una amiga que está haciendo homeschooling y su currículum es el de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos lo valida y ella lo presenta al Ministerio de Educación y dice, mira, mis hijos ya pasaron al siguiente nivel. ¿Cómo funcionaría eso desde Genius? Mira, la manera como funciona es a través de todo el trámite legal que implica haber estudiado fuera del país. Nosotros estamos incorporados. Nosotros somos la primera institución que empezó con el homeschooling estructurado, porque había muchos padres que hacían homeschooling, sobre todo extranjeros, pero no estaba como estructurado en República Dominicana. Nosotros iniciamos todo ese proceso de estructuración del homeschooling y nos incorporamos a una escuela sombrilla, se le llama Umbrella School en Estados Unidos, que es una escuela que está certificada por el Estado, donde funciona. Nuestra escuela sombrilla funciona en la Florida y en Texas. Y esa escuela sombrilla no es una escuela donde tú vas y presentes estudios, no. Es una institución jurídica, es una razón social que se crea en cada estado y que le da la potestad de validar que lo que tú estás haciendo en homeschooling es válido o no válido, si tú estás cumpliendo con los requisitos y los procedimientos que tienen que tener cada estudiante de homeschooling. Al nosotros estar incorporados en esa escuela sombrilla, pues cada vez que nosotros le damos las calificaciones a los niños, nosotros le damos las calificaciones aquí, esa institución nos envía a nosotros la certificación de los niños ya apostillada por toda la apostillada desde Estados Unidos, y con esas certificaciones los padres van al Ministerio de Educación y hacen la homologación. Tal y como cualquier estudiante que estudia fuera del país, viene al país y tiene que hacer un proceso de homologación. ¿Qué sucede? En el caso de nosotros, que es muy importante, no es que nosotros le damos un currículum a un estudiante. Nosotros hacemos el currículum en torno al estudiante. Nosotros tenemos estudiantes, por ejemplo, que son autistas, que tienen un alto desarrollo en ciertas capacidades. Puede ser matemática, puede ser razonamiento lógico, pero que no tienen una alta capacidad para poder desarrollar asuntos que tengan que ver con la lectura, por ejemplo. Entonces, el currículum nuestro se hace alrededor de todas las características de ese estudiante. Customizado. Sí, o sea, no hay una talla única.
no es una talla única, sino que A la medida. es a la medida de cada estudiante. Ah, qué bien. Y cuando los padres terminan el proceso, muchos padres son extranjeros, no necesitan convalidar los estudios en República Dominicana, pero cuando terminan cada año los estudiantes homologan sus estudios. Pero ¿qué sucede? Si el profesor, si los padres, si la familia desea que el niño entre en la universidad, lo que hace es que al final de año homologa todos los requerimientos y nosotros, aunque el currículum no lo tenga, le damos historia, o sea, nociones de historia dominicana, lengua española, todo ese tipo de cosas. O sea, vamos a potencializar las habilidades de nuestros niños, pero vamos a garantizar los requisitos mínimos de cada materia. Sí. O sea, claro, si se identifica que su hijo es más artista, es menos de número, vamos a potencializar el dibujo, la música, pero va a coger su materia, lo único que no te exijo el 100 en matemática, porque ese no es tu fuerte, pero tienes, digo 100 para las personas que estamos acostumbradas, que venimos de una formación de la calificación. Pasé la materia, lo importante aquí es pasarla y desarrollar potencialidades. Sí, lo más importante es identificar cuáles son esas potencialidades en el niño. Pocos sistemas educativos o pocos, instituciones a nivel académico se enfocan en eso. ¿Por qué? Cuando tú tienes 15, 20 estudiantes en un aula, es difícil que tú puedas decir... es difícil que tú puedas decir... Y la verdad, perdón, José, es que la verdad tampoco los profesores son lo mismo de antes, los profesores que están dando clases. Yeah. Para nosotros es importante eso, porque el docente tiene que estar capacitado para poder ver al estudiante y ver no solamente sus habilidades y su destreza en términos de matemática o de literatura, sino que, a este niño no le gusta la matemática y definitivamente no le gusta la matemática y le cuesta mucho trabajo entender la matemática, pero le gusta mucho el arte. A través del arte tú le puedes enseñar matemáticas al niño. Sí, exactamente. De muchísimas formas. Una pregunta, José. ¿Cuál es el perfil de ese estudiante que va llevando su colegio normal y en paralelo también va haciendo Genius, por ejemplo? Bueno, cuando termina todo, ¿cuál es el perfil frente a uno solamente del sistema educativo dominicano? Genius, pero tú lo preguntas, pero se puede llevar en paralelo. No. Yo entiendo tu pregunta. En paralelo, dos estudiantes, uno que está en el sistema educativo tradicional y otro en Genius. ¿Cuáles son las diferencias al final del camino? Sí, ya los dos con 16, 17 años. Bueno, yo te lo puedo, lástima que no vino ninguno de los estudiantes conmigo, pero yo te lo puedo mostrar. O sea, los estudiantes nuestros no les importa mucho si se saben la fecha de la revolución tal, de cuándo nació fulanito de tal, de que cuáles son todas las capitales del mundo, nada de eso, sino que los estudiantes nuestros son capaces de sentarse contigo y empezar a desarrollar una conversación a través de un tópico con pensamiento crítico. Y tú le puedes decir, por ejemplo, no, mira, a mí me parece que los niños deberían trabajar. Y ellos te van a empezar a hablar, no, pero que hay derechos que garantizan la diferencia. O sea, ellos van a tener el approach, el acercamiento de los estudiantes de nosotros es crítico. Es plantearte cosas donde ellos van pensando y procesando información. No se usa uniforme, ¿verdad que no? Sí se usa una t-shirt, pero los estudiantes van con cualquier pantalón. Y lo usamos es porque... Eso tiene un sentido, eso, claro que sí. Nosotros a veces vamos a paseos y cosas de ese tipo, entonces tenemos que identificar quiénes son los nuestros. Además, en la casa, nosotros les recomendamos a los padres que hacen homeschooling que le pongan un t-shirt a los niños a la hora de coger la clase. Ellos hacen un espacio donde ellos van a estudiar. Nosotros les decimos, mira, para poder dar estructura al niño, que se levante, que desayune, y pone un t-shirt. Hay familias que reciben las clases y esa es la importancia. Nosotros no tenemos ni tarea ni exámenes. No evaluamos a los estudiantes por ese medio. Hay estudiantes... Ay, mía, oye, eso le va a encantar. Hay estudiantes no hay tarea, no es eso. Genial. Hay familias que tienen hijos que están haciendo homeschooling que trabajan de 9 a 12 del día, de lunes a jueves. Entonces, ¿por qué? Porque en el homeschooling, 10 minutos, 15 o 10 minutos de clase de homeschooling o de educación personalizada, que es lo que hacemos nosotros, equivalen a 1 hora de clase en el salón. Yo diría que un poquito más. Mi hijo tiene una tutora y la verdad es que me ha removido mucho y me ha cuestionado mucho el sistema educativo, porque lo que mi hijo avanza en 1 hora con la tutora,
no lo avanza en una semana en la escuela, porque son demasiados niños, porque se quejan los niños de que la hora pasa rápido, de que no han entendido, y al final son muy duros al evaluarlo. Entonces, realmente necesito que vuelvas, José, porque me gustaría que ya vengas no solamente a hablar de Genius, sino desde tu experiencia en el desarrollo educativo de niños que ya ahora son adolescentes, que llegaron a Genius pequeñitos y que ya son adolescentes, versus lo que estamos viviendo en nuestro sistema. Necesitamos un pensamiento distinto, y también para que podamos abordar la parte psicológica, porque evidentemente un niño que se les reconoce sus habilidades es un ser humano que a largo plazo va a sentirse más seguro y va a poder desarrollar, por ende, más herramientas para el bienestar de la sociedad. Entonces, queda comprometido rápidamente cómo pueden seguirlos a ustedes en redes sociales, o hay un teléfono, un correo para evaluar a sus niños que puedan hacer los padres. Sí, en Instagram nosotros estamos en Genius Academy RD, Genius Academy RD. Nuestro teléfono es 829-259-4852 y nuestro correo electrónico es geniusacademyrd@gmail.com. Muy bien. Bueno, pues ya usted sabe, si quiere hacer algo diferente para sus hijos, solamente tienen que contactar al equipo de Genius Academy. José, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por quedarse. José. Sí, yo soy liceísta. Gracias por quedarse en sintonía con nosotros. Recuerden que este espacio se retransmite a las 6:30 de la tarde por AMETV Canal 18 y nuestra visión web para el mundo entero a través de rdmusica.com. Si esta entrevista fue interesante para ti y entiendes que alguien más necesita escuchar esta información, pues ve a nuestro canal de YouTube, suscríbete, dale a la campanita, comenta, dale like y por supuesto comparte. Nos vamos y nos despedimos en alto, pues nos vamos con nuestro compañero Alex Montero y nuestro reportaje de deportes. Nos vemos y nos escuchamos mañana.